Ríos se encuentra a cargo de INADI Entre Ríos y vamos a hablar justamente con él sobre este tipo de situaciones que hacía mención Evangelina, situaciones de discriminación que se dan en este contexto también de pandemia. Julián, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta comunicación y en principio preguntar cómo ha cambiado el tema de las denuncias de discriminación en el contexto de pandemia, porque generalmente las denuncias de discriminación eran por identidad de género, por religión, incluso hasta por cuestiones políticas, pero en esta oportunidad parece ser que el tema salud ha desplazado a todas estas otras denuncias y se ha colocado en un lugar preponderante y decimos lamentablemente, ¿no? Fer, como decías, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo justamente estaba para atender aquellas demandas que venían sobre actos discriminatorios. Mayormente se daba por esta cuestión que voy a decir, de identidad de género, orientación sexual, cuestiones religiosas y políticas. Pero desde que iniciamos el aislamiento social preventivo y obligatorio en nuestro país, el epicentro de la discriminación ha cambiado de discriminación. Y como vos decís, lamentablemente, ¿no? Pasan estas cosas en nuestra ciudad, porque ha pasado en Paraná, y ha ido pasando de acuerdo a cómo ha llegado a cada localidad de nuestra provincia, a cada pueblito, estos actos de discriminación. Como decía Angelina al principio, ha pasado con este enfermero en la ciudad de Federal hace, si no me equivoco, una semana hubo el primer caso de positivo de coronavirus y allí empezaron los actos de discriminación. Primero hacia el personal de salud, ya se venía Sí. dando, que mayormente empezó en Capital Federal, luego en el Gran Buenos Aires y luego son los grandes epicentros, como Santa Fe, Córdoba, Rosario, Mendoza. Aquí en Entre Ríos hemos tenido caso al principio, también hubieron denuncias del personal de salud y también de familiares cercanos, de personas que eran contagiadas. Ujú. E Julián, incluso sí. muchas personas que se consideraban que estaban contagiadas también eran Ujú. discriminadas. ¿Y tienen un número estimativo de la cantidad de denuncias que se han realizado y cuándo es el momento indicado también para llevar adelante una denuncia cuando uno siente que está siendo discriminado en este contexto? Mirá, Fernando, o sea, de las denuncias que nosotros tenemos habitualmente, que llevamos año a año, este año sí han aumentado los casos de denuncia al principio de la Ujú. pandemia, lo que es aquí en Paraná. Después ha cambiado la modalidad con respecto a consultas, es decir, ¿en qué momento yo puedo hacer la denuncia? ¿En el momento que a mí me hacen la discriminación o tengo que esperar un tiempo? Bueno, lo recomendable es que se haga en el momento la denuncia. Obviamente que no hay una fecha de vencimiento para hacer la denuncia. Si me discriminan hoy, Claro. yo la puedo hacer la semana que viene, de acuerdo a si yo estoy seguro o no. Eso depende de cada persona y de la voluntad. Claro, y también el contexto en el que uno se encuentra. Y si, por ejemplo, una persona que está contagiada de COVID-19 discriminan a su familia, ¿quiénes deben realizar la denuncia? Porque puede que haya En ese incluso caso, menores. sí, sí, puede haber menores. En el caso de Entre Ríos no tuvimos menores involucrados, siempre fueron personas mayores. En este caso, si digamos, una persona está contagiada de COVID y la familia es discriminada, cualquier persona que es discriminada puede hacer la denuncia, que la podemos hacer por los canales que tenemos. Ujú. Obviamente a través de WhatsApp, tenemos también mail y tenemos un 0800 que está a las 24 horas que se atiende en central. Ujú. Siempre estamos recordando que tienen que ser adultos los que hagan la denuncia, en este caso. Sí, tienen que ser adultos, sí, Ujú. tienen que ser adultos, no importa la nacionalidad, tienen que ser adultos. Y también preguntar, Porque, porque hemos sí, escuchado en este último tiempo cadenas de mensajes donde dan nombre, apellido, incluso los lugares donde viven. Muchas de estas informaciones son falsas, otras, bueno, no importa si sea falsa o no, pero tiene un acto discriminatorio como base de la difusión de estos mensajes. En esos casos, ¿cómo debemos actuar? en ese caso, cuando, a ver, por ejemplo, nombre y apellido, por ejemplo, dicen Julián Ríos, Ujú. el Ferdinandi tiene coronavirus, por ejemplo, y sabemos que no es así. Pero tampoco sé de dónde viene esa información. Lo primero que se hace, se hace la denuncia, por supuesto,
en el INADI porque es un caso de discriminación, y nosotros ahí trabajamos conjuntamente con la Policía Federal, que es la que investiga en la parte informática, porque nosotros no tenemos competencia en eso. Bien, para finalizar, y estamos hablando obviamente de la instancia de denuncia, ¿no? Que, Sí, bueno, de cuando denuncia. alguien es discriminado por estas razones de salud o un familiar es discriminado, bueno, que hay plazos suficientes como para hacer la denuncia. Pero vamos a centrarnos en lo básico, ¿no? En prevenir este tipo de actos discriminatorios. Una reflexión para que la gente comprenda lo lamentable y lo grave que es discriminar a otra persona, todo con todo lo que involucra, ¿no? Psicológica, afectivamente y aún más transitando obviamente una enfermedad que genera preocupación. Una reflexión en torno a este punto. Mira, Fernando, primero lo que tenemos que reflexionar es, a ver, que lo nuevo siempre genera nuevo, genera, perdón, algo de miedo. Ujú. Y ese miedo hace que muchas veces se discrimine. Ahora, cuando una persona es discriminada, imagínate que en la ciudad muchas veces vivimos solo y todos los vecinos estamos discriminando, esa discriminación puede terminar en otra cosa. Incluso a muchas personas que fueron discriminadas le ha costado la vida. Y eso es lo que nosotros no tenemos que hacer con nuestros actos, que a partir de que nosotros discriminamos, a otra persona le puede costar la vida. Sí, sin dudas también pensar que aquellas personas que discriminan a otras por cuestiones de salud, el día de mañana, en pocas horas, probablemente nos toque estar en ese lugar y no nos gustaría que nos pasara eso. Entonces también tener Bueno, por la eso, empatía, ponerse en el lugar del otro, también debe ser un buen ejercicio. sí, eso es lo que pasó justamente en Federal. Un enfermero a un comercio, ¿no? Y ese comerciante puede estar enfermo y va a ir obviamente Sin a dudas. la salud pública, ¿no? Sin lugar a dudas. Y esa persona no va a discriminar, sino que la va a atender. Bueno, recordamos que hemos puesto los lugares donde la gente puede llevar adelante la denuncia, correo electrónico o línea telefónica. Quien se haya sentido discriminado lo puede denunciar. Hay leyes que cubren y que protegen este tipo de situación de damnificado cuando uno es discriminado y es importante también realizar la denuncia. Julián, muchas gracias por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Buenas Hasta noches. luego. Información del mundo científico.